¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Celina Rodríguez. Pues sin duda estamos viviendo unos tiempos de una inestabilidad tremenda en el país a nivel social. Se esperan también repercusiones económicas, en fin. Les presento al doctor Luis García. Él es el director ejecutivo de su propia empresa de consultoría Luis García, psicólogo, doctor en psicología, con una experiencia tremenda y también un currículum, una base académica muy, muy fuerte. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Celina. Es un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, primeramente, la situación que se está viviendo entre la comunidad inmigrante que ha venido a sacudirles sus vidas, a quitarles la paz ante las políticas migratorias que hemos visto, las redadas que se han dado. ¿Qué nos puedes decir? O sea, el impacto tremendo a nivel de la salud mental para esta comunidad, primeramente. Así es, Celina. Creo que lo describes muy bien. Estas políticas en cuestión de migración han tenido o están teniendo un impacto psicológico muy fuerte en estas comunidades migrantes. Un impacto psicológico que se puede manifestar de diferentes formas. Ese miedo individual, familiar, colectivo, que de alguna manera después se va a presentar en dos niveles. Vamos a hablar del primer nivel. El primer nivel es el nivel psicológico, el nivel emocional, donde muchas de estas personas van a experimentar miedo, irritabilidad, coraje, Claro. confusión, desesperación, uh, poca concentración, y se puede convertir también en una ansiedad generalizada, una ansiedad que puede ser constante a diario por ese miedo real. Estas ansiedades muchas veces cuando se llega al nivel más alto, más crónico, se puede convertir también en un trastorno de pánico. Un trastorno de pánico que muchas de las veces tienen que ir inclusive al hospital. Entonces, todos estos síntomas pueden ser presentados. Creo que hay que incluir dos más. Uno de ellos es la falta de energía, esa falta de hacer las cosas, esa falta de motivación. Ya inclusive tienen problemas para comer, tienen problemas para dormir por todo ese impacto psicológico que está causando esto. Entonces, esa es la parte emocional, la parte psicológica. Ujú. Sin embargo, hay otra parte que es muy común en nosotros, en los latinos, que es la parte física. Como muchas veces no sabemos regular las emociones, los sentimientos, lo que está pasando, esa preocupación con nuestra familia, con nosotros mismos, cuando inclusive hay familias que los niños, las niñas no saben que mamá y papá no tienen un estatus legal en el país. Ujú. Hay otras familias que quizás tienen dos niños que son ciudadanos americanos, pero el otro niño, la otra niña, no tienen una situación legal en el país también. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar eso? ¿Cómo les voy a decir eso con esta situación que está pasando? Entonces, todo eso, todos estos factores de riesgo, cuando ya los pones juntos, crea ese impacto psicológico tan fuerte. Ahora bien, hablamos de la parte física. La parte física muchas veces de vuelta por no saber cómo regular todas estas emociones y sentimientos, va a ser muy característico que estas personas tengan dolor de cabeza, dolor de cuerpo, falta de energía. Mucho de ello también se va a dar en cuestión inclusive de náuseas. Hay personas que no saben, pero te dicen, es que sabes qué, no nomás me siento cansado, me siento con no motivación, con no energía, me siento inclusive con asco, con náuseas. Todo esto es toda esa parte psicológica. En Claro. nosotros, en nuestra cultura de vuelta, es muy común que la parte física sea la expresión de todos estos emociones y sentimientos a Claro. nivel psicológico y físico. Hay otro punto que creo que es importante mencionarlo, Ujú. especialmente cuando tenemos ese impacto tan fuerte en lo psicológico, en la salud mental, y es cómo voy a solucionar o cuáles son las opciones que tengo con esto.
Exacto, era la segunda parte que te quería comentar. Adelante, por favor. Quiero recordar a los amigos que acaban de unirse a esta transmisión, ya sea en radio, a través de Facebook. Él es el doctor Luis García, doctor en psicología. Él es el director ejecutivo de su propia firma de consultoría, García Consulting. Estamos hablando del impacto psicológico, emocional de la situación primero de migración que estamos viviendo en el país, luego entramos a otro asunto importante. Pero adelante, doctor, por favor. Sí, mira, yo creo que primeramente para estas familias que ya de alguna manera tienen esa apertura de hablar con los hijos y con las hijas en cuestión de cuál es la situación legal de ellos en la familia, en esa apertura yo creo que se tiene que hablar, se tiene que de alguna manera poner en la mesa cuáles son las opciones que tenemos. Hay una preocupación, pero también hay una ocupación que tenemos que hacer. Yo creo que esa es responsabilidad tanto de mamá y de papá. Hay familias que nomás está papá, nomás está mamá. Bueno, es igual. Es decir, si yo tengo que decir, yo tengo que dejar a dos de mis hijos que no tienen una situación legal, ¿cuál sería la opción legal? Primeramente, un abogado. Segundo, tener una carta ya notarizada de Exacto. que si algo pasa conmigo, mis hijos se van a quedar con esta persona que yo autorizo. Claro, Porque eso va a disminuir sí, mi estrés, va a disminuir qué es lo que va a pasar con mis hijos. Entonces ya legalmente ya me estoy cubriendo de esa parte. Segunda parte, ¿cómo voy a ayudar a mis hijos a que regulen estas emociones? Porque los niños y las niñas van a decir, oye, pero es que yo nunca he vivido en México, en Guatemala, en El Salvador, del país que vengan. ¿Con quién me voy a ir o con quién me voy a quedar? Decía Abraham Maslow en la pirámide de las necesidades, ¿vas? Son cuatro o cinco, pero las más importantes es la protección, es la seguridad, es el amor, que no nomás se aplica en los niños, en los adolescentes, yo siempre hago énfasis, también en nosotros, en los adultos. todo ser humano. Todo ser humano Sí. necesita esas necesidades básicas, el techo que necesito y obviamente los alimentos que necesito. Entonces, yo creo que Celina, que esto para las familias que nos están viendo, para toda tu audiencia, es importantísimo. Sí. La parte de que nosotros como líderes, como ejemplos, tenemos que tener esa resiliencia, ¿verdad? Ese carácter que ya tenemos, que está en nuestro DNA. Vamos a manejarlo de esta manera con los chavos y con las chavas, con estos niños y niñas que todavía ellos no tienen esa habilidad de manejar estas emociones y estos sentimientos. Exactamente, definitivamente algo súper importante. Doctor, otro aspecto, doctor Luis García, muy importante. O sea, esto trasciende ya a raíz de las medidas que estamos viendo que está tomando el actual gobierno. Está impactando y robando la calma también inclusive a la población estadounidense, a la población que son residentes, ciudadanos de aquí, con los despidos masivos que se están dando, por ejemplo, por poner un ejemplo de los varios que hay, despidos masivos a nivel federal, empleados que han estado trabajando por muchos años y que 2, 3 años antes, un año antes de retirarte, ¿sabes qué? Si no justificas tu actuar en una, ¿y qué hiciste en una semana, la semana pasada, te me vas, ¿no? En fin, o sea, esta situación está ya tomando otros terrenos, se está expandiendo a nivel de crisis de salud mental. Yo no soy especialista, tú eres el especialista, pero lo estoy viendo muy alarmante a nivel de salud mental, que ya de por sí el país la tenía ganado un Oscar, ¿no? Creo que lo describes excelente, Celina. Mm, Ya tenemos o ya teníamos una crisis en cuestión de salud mental. sí, Sabemos que con niños, adolescentes, el suicidio es la tercera causa de muerte. Estamos ujú, hablando de chavos y de chavas de 15 a 23 años. Entonces, imagínate tú, la tercera causa de muerte en nuestro país. Entonces, obviamente, sabemos que el 90% de estos niños, de estos adolescentes o adultos jóvenes, el 90% tenía un problema de salud mental, especialmente depresión severa. Algunos de ellos inclusive con un diagnóstico dual, es decir, alguna depresión o quizás algún diagnóstico de desorden bipolar, pero también con un uso de sustancias. ¿Qué sustancias? Alcohol, marihuana,
metanfetamina, cualquiera de ellas. Entonces, lo describes excelente. Ya teníamos una crisis. Y Sí, con estas nuevas políticas de este señor, de este nuevo presidente, creo que ha sido todavía más, no nomás caótico lo que está sucediendo en nuestro país con estos trabajadores federales. Y no nomás afecta o impacta a los trabajadores federales o a sus familias, impacta a la gente que los conoce, a su comunidad, a sus otras familias, cuando saben que esta persona trabajó quizás por 5, 10, 15, 20 años y de un día para otro o de una semana para otra ya no tiene trabajo. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Pues obviamente un impacto psicológico en todos los sentidos, con el trabajador o la trabajadora, con la esposa, el esposo, la hija, el hijo, el hermano, la hermana. Entonces, es una cadena donde de alguna manera, lo dices bien, provoca una crisis colectiva. sí. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido cuando hay esa crisis colectiva. ¿Por qué? Porque tenemos que ver todos los factores de riesgo que existen, pero también tenemos que ver, creo que es nuestra intervención y nuestra responsabilidad, y una vez más hago énfasis para tu audiencia, para las familias, para la gente que nos está viendo, las señales de aviso. Las señales de aviso cuando alguna persona de alguna manera por este impacto Ujú. quizás esté dañando, quizás está pensando en quitarse la vida, quizás está pensando en cómo le voy a hacer para solucionar esto. Y esas señales de aviso creo que de alguna manera vienen la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, Ujú. para hacer la intervención, la familia. Esas señales, por favor, mencionarlas brevemente, doctor. Las voy a mencionar esas señales de aviso cuando alguien se empieza a aislar, empieza a no querer participar en actividades familiares, deportivas, festividades, empieza a hablar inclusive de regalar cosas, te voy a dejar esto, te voy a dejar este regalo para ti, esto es importante para mí, te lo voy a dejar. Entonces, ya estamos hablando de alguien que ya se aisló, que se siente solo, que no quiere hablar de ese problema, hay una negación, hay una evasión, ya no quiere participar, ya no quiere comer, quiere estar aislado en su cuarto, no habla mucho con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, con la mamá, con el papá, con la tía, con el tío. ¿Qué está pasando? Son ya señales de aviso donde nosotros como familiares tenemos que hacer énfasis. Necesitan ayuda. Claro. Tenemos mucha ayuda, tenemos que ser asertivos, Ujú, asertivos en decir, no, tú ocupas ayuda y sabes qué, estamos aquí para ayudarte. Entonces, yo creo que esos son de alguna manera cosas fundamentales para hacer una intervención temprana con todas estas cosas tan crueles y caóticas que están pasando a nivel nacional. ujú. Y en este caso, clínicas comunitarias sería el primer paso porque la gente no Clínicas conoce según. comunitarias, Celina, el condado, inclusive la línea de emergencia. Sí. Yo creo que de vuelta tenemos inclusive todos estos HMOs grandes, centros médicos como Blue Shields, como Claro. Kaiser Permanente, como Ujú. United, también Claro. dan esta asistencia en cuestión de salud mental. Pero Claro. bueno, yo creo que de vuelta la finalidad es identificar esas señales de aviso, reducir todos los factores de riesgo e expandir los factores de protección. ¿Cuáles son los factores de protección? El hacer actividades con esa persona, el estar la familia con esa persona, los amigos con esa persona. ¿Qué vamos a hacer? Caminar, ciclismo, natación, correr, zumba, escuchar música, leer un libro, jugar lotería, jugar bingo, lo que les guste. Hay una serie de opciones que incluye también la parte nutritiva. Excelente. Hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que estar al pendiente. Al pendiente, claro, muy importante, doctor. Excelente, algo que no te haya preguntado y que quieras agregar. No, yo creo que lo cubriste todo muy bien, Celina. Yo creo que tenemos que tener esa resiliencia, ese carácter. Ujú, Sabemos que vienen cosas fuertes. Creo que este es un ejemplo muy factible de lo que está pasando, ujú, caótico, con una confusión a nivel federal. Entonces, yo creo que es el momento de alguna manera, no nomás estar unidos,
estar unidos, estar fuertes y conscientes que tenemos que ocuparnos de esta situación. Claro, claro. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, el compromiso comunitario, el darnos la mano entre todos a todos los niveles. Muchísimas gracias. Él es el doctor en psicología Luis García. Él es el director ejecutivo de su propia firma, de su propia empresa de consultoría, Luis García. Doctor, como siempre, una enorme gratitud, un gran abrazo. Igualmente, Celina, gracias, muy amable. Gracias. Soy Celina Rodríguez.